Hola, hola chicos, muy buenas tardes con todos. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy basada en las siguientes lecturas. La primera lectura está denominada con el nombre Gestión del Tiempo. Antes de irnos a la lectura, recuerden que siempre van a existir lo que son diferentes preguntas para que ustedes puedan analizar y puedan, mediante este análisis, indicar sus propias opiniones, sus propios criterios en base a cada pregunta, ¿no? Ustedes tienen que analizar cada una de ellas. Bien, ahora sí nos vamos a lo que es a la lectura, en la cual indica lo siguiente: gestión del tiempo. Un experto asesor de empresas en gestión del tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó de abajo del escritorio un frasco grande de boca ancha, lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensas que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de abajo de la mesa un cubo con gravilla, metió por parte de lo que es la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron, tal vez no, bien, y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava en sí. ¿Está lleno? Preguntó de nuevo. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de 1 litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado? Preguntó. Un alumno respondió que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas siempre puedes hacer que quepan más cosas. No, concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. ¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida? Tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona que quieres. Recuerda, ponlas primero. El resto encontrará su lugar, indica la lectura, en la cual fue expresada por Juan Carlos Balda, Grandes Pymes en sí. Eso es lo que indica la lectura. Bien, chicos, ahora sí van a tener que analizar, van a tener que comprender esta lectura para que ustedes puedan responder lo que es la pregunta. Las preguntas, pues no. La primera pregunta indica cuál es la profesión del señor que dio la conferencia. Esta sería la profesión asesor de empresas. La segunda pregunta dice cuál era el tema de la conferencia. El tema de la conferencia es gestión del tiempo. Ahora indica la tercera pregunta. Selecciona los materiales que utilizó y el orden en que lo hizo: naranjas, piedras grandes, vino, lápices, arena, agua, papeles, grava, trigo, café, platos. ¿Cuál de estos materiales utilizó? En el orden. El primero sería piedras, luego utilizó lo que es la grava, luego utilizó lo que es la arena y por último utilizó lo que es el agua. La cuatro, ¿qué significa esta frase que dijo uno de los alumnos? No importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. Deben analizar esta frase y colocar sus propias conclusiones en base a esta frase. La cinco, empareja estas palabras con su significado: experto, asesor, conjeturas, asintió, gravilla, agitó, ironía, recovecos, exclamaron, verter y concluyó. Tienen que ir emparejando con las palabras que están aquí. La 6 comenta esta frase: el tiempo es más valioso que el dinero. Usted puede conseguir más dinero, pero no más tiempo. Es lo que indica esta frase. Analicen esta frase, por favor, y colocar sus propias opiniones de acuerdo a su análisis, por favor. Comenta esta frase, dice la pregunta número 7. Siempre tienes la libertad de escoger qué hacer primero, qué hacer segundo y qué no hacer.
Esta es otra frase que deben de analizar. En la pregunta 8 dice, conferenciante puso algunos ejemplos de grandes piedras cúperos. Recordemos que él puso al final lo que son las grandes piedras, como tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona que quieres. Este sería la respuesta en realidad. La pregunta número 9 dice, ¿cuáles son las grandes piedras en tu vida? Ustedes elijan cuáles serían. Bien, ahora continuamos con lo que es la otra lectura llamada el eco. Jorge, que no sabía lo que era el eco, un día se divertía en el campo ir montado sobre un palo de escoba, como si fuera un asno y en gritar, arre, arre. Pero inmediatamente oyó las mismas palabras en el bosque cercano. Creyendo que algún niño se hubiera escondido en él, le preguntó admirado, ¿quién eres tú? La voz misteriosa repitió inmediatamente, ¿quién eres tú? Jorge, lleno de furor, le gritó entonces, tú eres un necio. Enseguida la misteriosa voz repitió las mismas palabras. Entonces Jorge montó en cólera y lanzó palabras cada vez más injuriosas contra el desconocido que suponía escondido en su momento. Pero el eco se las devolvía con la máxima fidelidad. Jorge corrió al bosque para descubrir al insolente y vengarse de él, pero no encontró a nadie. Entonces marchó a su casa y fue a consolarse con su mamá de lo que le había sucedido, diciéndole que un bribonzuelo escondido en el bosque lo había colmado de injurias. Esta vez te has engañado, pues lo que has oído ha sido el eco de tus mismas palabras, le dijo la madre. Si tú hubieras dicho en alta voz una palabra afectuosa, la voz de que hablas te hubiera respondido también en términos afectuosos. Lo mismo sucede en la vida ordinaria. Por lo común, el proceder de los demás para con nosotros es el eco de nuestra conducta para con ellos. Si somos educados con los demás lo serán con nosotros. Si en cambio somos descortés, ruines y groseros con nuestros semejantes, no tenemos derecho a esperar ser tratados de diferentes maneras. Bien, chicos, esta historia, esta lectura es muy bonita para que ustedes puedan analizar, la puedan comprender y cuando ustedes comprendan esta lectura, ustedes van a obtener sus propias conclusiones, ¿no? De acuerdo a cada lectura que ustedes leen, recuerden poder identificar lo que son palabras o frases desconocidas para que puedan identificar su definición. Bien, aquí están, que son las preguntas relativamente de esta lectura llamada el eco, donde la primera pregunta indica, intenta inventarte una definición de eco. Tienen que inventarse una definición de eco, que es lo que realizaría en esta pregunta. ¿Cuáles fueron los sentimientos del niño ante las respuestas del eco? 3. El niño se quejó de que un bribonzuelo le había injuriado. Dale tú una respuesta, el niño dice. ¿Cuál es la moraleja final de este cuento? Al analizar ustedes ya la lectura, ustedes van a obtener la respuesta correcta cuando indica esta moraleja al final del cuento. 5. Si dicen mal de ti con fundamentos, corrígete, de lo contrario, échate a reír. Comenta esta frase. Van a tener que comentar esta frase de acuerdo a su propio análisis, a sus propias conclusiones en sí. 6. El chisme se define como una noticia verdadera o falsa con que se murmura o se pretende difamar a una persona o en muchos casos a una institución. Hay personas que opinan que algunos medios de comunicación basan toda su información en chismes. ¿Tú qué opinas? Van a asimismo a opinar referente a esta pregunta y van a analizar y van a colocar sus propias opiniones, su propia conclusión a esta pregunta. Pues no. Bien, chicos, ahora continúo con el repaso del cuestionario.
Nos quedamos hasta la pregunta número 10, no recuerdo. 12, 10, 11, 12. A ver, vámonos con las 10. ¿Qué sentimientos predomina en el texto Las tardes de enero? Recuerden, por favor, cada pregunta que está especificada o que está relacionada con la lectura, al ladito tienen el nombre de la lectura. ¿A qué lectura pertenece esta pregunta? Por favor, tengan eso presente. ¿Qué sentimiento predomina en el texto Las tardes de enero? Alegría, tristeza, preocupación. Analice el siguiente refrán y elija la opción correcta. La generosidad no precisa salario, se paga a sí misma. Una persona generosa experimenta placer al dar y compartir sus bienes con todas las demás sin temor ni egoísmo. La generosidad es la acción de compartir o dar sin esperar nada a cambio. Es un valor que se asocia con la solidaridad, todas las anteriores. 12. ¿Por qué Alejandro pensó que Samuel se merecía un escarmiento? Historia de Alejandro y Samuel. A esta lectura se le hace esta pregunta. Indica, Alejandro vio como Samuel fue enfadado, regañaba a un anciano que le había pedido un vaso de agua, o Alejandro vio como Samuel muy enfadado, regañaba a un niño que le había pedido un vaso de agua, o Alejandro vio como Samuel muy enfadado, regañaba a un señor que le había pedido un vaso de agua. Ustedes eligen qué opción sería el correcto a esta pregunta. ¿En qué momento le devolvió la vaquilla? Basada en la lectura Historia de Alejandro y Samuel. Luego de 3 días, no la devolvió, luego de un mes. 14. ¿Cómo se llama la agencia que hace las previsiones de tiempo en España? Agencia Estatal de Meteorología, Agencia Estatal de Tiempo, Agencia Estatal de Previsiones. 15. Identificar la siguiente definición y elija la opción correspondiente. ¿Qué son las energías renovables? Son aquellas que se obtienen de fuentes naturales que se renuevan constantemente, como el sol, el viento, el agua. B. Las energías renovables son importantes para un futuro más sostenible, ya que ayudan a reducir la contaminación y las enfermedades relacionadas con ella o todas las anteriores. Analiza el siguiente dibujo. Van a analizar, van a observar esta gráfica y van a colocar si es ahorrar energía, cuida tu planeta. Debemos de utilizar el foco que es renovable, ya que el otro hace un buen trabajo, pero consume más energía. O sea, todas las anteriores. 17. ¿Cómo se llama la heroína de esta noticia basada en la lectura Vivir sin dinero? Se llama Ada Mary Schauerman, Greta Thunberg o Ana Páez. Determine la siguiente definición. ¿Qué es el trueque? Es un sistema de intercambio de bienes o servicios sin dinero. Es una práctica ancestral que se ha utilizado desde tiempos monetarios. C. El trueque se basa en la negociación de artículos de competencia de dos partes se acuerdan tener un valor equivalente o de todas las anteriores. ¿Qué entiende por materialismo? Concepción del mundo según la cual no hay otra realidad que el material. El materialismo es, podríamos decir, la vida, la atención a la vida como origen de las prácticas y formas de conciencia de la subjetividad, o C, todas las anteriores. 20. Completar algunos datos sobre el texto Vivir sin dinero. El texto se trata de publicado en el día, está publicado en la sección D, titular de la noticia. Cada literal contiene una respuesta y ustedes van a identificar cuál sería su respuesta correcta. 21. ¿Cuál fue el motivo por el cual el autor se decide hacer este documental de la lectura La educación prohibida? Porque descubrió en la práctica se potenciaba el individualismo y la competencia, porque descubrió que había mala educación o todas las anteriores. 22. ¿Qué es lo que ha investigado Germán? De acuerdo a la lectura, la educación prohibida. Estudio diferentes métodos de enseñanza, educación prohibida o todas las anteriores. Ustedes deben de elegir el literal correcto. 23. Completar la siguiente afirmación de acuerdo a la lectura Educación prohibida. El autor es porteño, esto significa que ha nacido en Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, Puerto Rico, Buenos Aires, Portland en sí.
Con 24, complete algunos datos sobre el texto basado en la lectura, la educación prohibida. Se trata de un texto científico, poético, político, literario, periodístico, distribuido por la agencia, el día, el autor, titular de la noticia y lugar de procedencia de la noticia. Van a leer cada literal y van a seleccionar el literal correcto. ¿Con qué compara el autor a un niño? Basado en la lectura educativa. Compara con un avión, lo compara con un barco, lo compara con un carro. Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. En la próxima clase vamos a continuar con lo que es la explicación, cómo están detalladas cada una de las preguntas para que ustedes puedan responder bien. También les recuerdo, por favor, cada pregunta está relacionada con su lectura. Cada pregunta tiene su lectura. ¿A qué pertenece esta pregunta? Pues no está de más recordarles eso, chicos, por favor. Bien, chicos, cualquier inquietud, por favor me indican por medio de plataforma que con gusto les voy a responder a sus inquietudes. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito día.